Hola, hola, Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con tu familia. Buen día, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo y al Dios Padre que nos permite estar un día más de vida. Y gracias por estar aquí nuevamente, gracias por conectarte, gracias por volver a mi canal de nuevo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu vida. Te mando un fuerte abrazo y es una bendición que puedas estar aquí. Quédate hasta el final porque estaremos hablando un tema muy importante y que es de edificación para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No olvides darle a la campanita para que esto pueda seguirse expandiendo, para que el reino y la palabra de nuestro Señor Jesucristo siga expandiéndose por todo el mundo. Nuestra misión aquí en este canal es llevar el evangelio de Cristo y a través de este evangelio los corazones sean quebrantados y los yugos se pudran a través del evangelio, que la palabra es cortante como una espada de dos filos y penetra hasta el alma y las coyunturas. Puede haber transformación en el ser humano y en el mundo entero, que necesitamos de Dios cada día más. Quédate hasta el final porque hoy tocaremos un tema muy importante y que en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es crucial para tener una comunión mucho más en santidad con nuestro amado Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a tocar un tema y el tema se llama la adoración a Dios. ¿Qué es la adoración y por qué nosotros adoramos a Dios? ¿Cuándo se vuelve nuestra adoración verdadera y genuina delante de Dios? ¿Cómo sabemos nosotros que nuestra adoración es sincera delante del Señor? Bueno, hoy hablaremos estos temas y espero que seas edificado, que seamos edificados a través de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a comenzar. En Juan capítulo 4, versículo 24, el Señor Jesucristo, como sabemos, estaba hablando con la mujer samaritana. Pero en este versículo me llama la atención que el Señor le dice a la samaritana: Dios es espíritu y quien lo adora debe de hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y quien lo adora debe de hacerlo, por lo tal, en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para ver una conexión en la adoración con el Padre, debemos de ser espiritualmente. Debemos de primero adorarle espiritualmente, ser espirituales en nuestra adoración para conectarnos con Dios, que Dios es espíritu. Nosotros también tenemos que estar en el espíritu y para que nuestra adoración pueda ser verdadera, en espíritu y en verdad. La adoración como tal tiene dos elementos principales, y es que estos dos elementos principales en nuestra adoración deben de estar en comunión y en concuerdo, en mutuo concuerdo. Estos dos elementos principales que debe de tener nuestra adoración hacia Dios es: la primera es que uno es interno. Nuestra adoración es interna, internamente. Pero también está el segundo elemento, que nuestra adoración no solamente es interna, sino que también es externa. O sea, nuestra adoración a Dios en espíritu y en verdad primeramente es interna y luego es externa. ¿Qué queremos decir con esto? Que la adoración a Dios primeramente es en privado, pero también tiene que ser en público. Nuestra adoración a Dios es en privado primeramente y luego en público. Por los siguientes minutos vamos a desglosar un poco lo que es estos dos puntos: qué quiere decir la adoración interna, qué quiere decir la adoración externa, a qué nos referimos cuando estamos hablando en espíritu y en verdad, cuáles son entonces estos puntos, porque estos dos puntos son importantes a la hora de adorar a nuestro Dios en nuestra manera de vivir y nuestra forma de ser cristiano. Bueno,
Primero, antes que nada, antes de desglosar estos dos puntos, antes de hablar un poco más de lleno de estos dos puntos, vamos a saber primero qué significa adoración. Es muy importante que nosotros sepamos qué significa adoración. Adoración, traducido del hebreo, sería shalak, shalak, que significa postrarse, humillarse, y luego tenemos inclinarse y también reverencia. Esto significa adoración. Tenemos como significado del hebreo que es shalak, pero también significa postrarse, humillarse, y luego tenemos inclinarse y hacer reverencia. Aquí podemos ver que las dos variantes en la adoración de Dios, hablamos anteriormente, era la que era interna desde dentro de nosotros y la que es externa, que sale fuera de nosotros. Entonces, en Isaías 29, capítulo 13, el Señor les dice, el Señor le habla al pueblo de Israel lo siguiente y le dice, este pueblo me alaba de boca y me honra de labio, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato de hombres que les ha sido enseñado. O sea, el Señor hablando a través del profeta Isaías con el pueblo de Israel y diciéndole, está bien, ustedes me adoran de boca, o sea, externamente ustedes me adoran. Externamente ustedes proclaman mi nombre y mis bondades, pero internamente no hay una adoración como tal. Internamente no surge esa adoración al Padre. Entonces el Señor les hace el reclamo al pueblo de Israel y le dice, está bien, ustedes proclaman mi nombre, proclaman mis bondades con su boca, pero su corazón nunca se ha inclinado a mí y nunca me ha proclamado como su Dios. Entonces aquí vemos que uno de los errores que tenía el pueblo de Israel era que la adoración interna no existía, solamente la adoración externa. Entonces, ¿qué quiso decir también nuestro Señor Jesucristo cuando hizo referencia a este versículo en Mateo? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, cuando hablaba con el pueblo de Israel nuevamente, Él les recordó esta palabra. Él les dijo, recuerden lo que el profeta Isaías les dijo en aquel entonces, yo se lo vuelvo a repetir. ¿Por qué razón? No había mucha diferencia entre aquel entonces con el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque veíamos que los hechos eran los mismos. Entonces, que en el interior de ellos no había una adoración genuina. Para ellos el exterior era más importante que en guardar verdaderamente los mandamientos de Dios. O sea, ellos externamente, en el exterior, parecía que sí adoraban a Dios, que sí vivían consagrado a Dios, pero en el interior no había nada de lo que manifestaban o querían ellos manifestar en el exterior. Nosotros debemos de guardar verdaderamente los mandamientos de Dios. Sus oraciones solo eran de labios, porque había malicia en su corazón. O sea, la oración del pueblo de Israel en Isaías y luego en Mateo, cuando el Señor Jesucristo lo vuelve a recalcar, era manifestable que en el corazón de ellos no había un arrepentimiento, por lo tal no había una adoración genuina. Ellos en su corazón todavía tenían envidia, celo, codicia, todavía sus placeres eran más importantes que hacer la voluntad de Dios, buscando siempre ser honrado por los hombres, siempre ser honrado por los hombres. Por eso el Señor les llamó hipócrita. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando termina de citar el verso de Isaías, les termina diciendo hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes solo quieren ser vistos por los hombres y alabados por los hombres, pero la adoración genuina no existe en ustedes. ¿Por qué su adoración a Dios no era sincera ni desinteresada? ¿Por qué no era sincera ni desinteresada? Tampoco buscaban a Dios para ser sanos, para ser libres, creyendo que a Dios lo podían engañar. Ellos nunca buscaron a Dios con ese corazón de querer ser sanos, de querer ser libres, de querer
manifestar verdaderamente el arrepentimiento o la adoración que viniera desde dentro. Ellos nunca hicieron esto porque ellos creyeron que a Dios lo podían engañar. Ellos creyeron que a Dios lo iban a engañar con palabras bonitas, con palabras persuasivas, pero a Dios no se engaña porque Dios es el Todopoderoso y conoce todos nuestros pensamientos. Son nuestros actos diarios a través de los cuales nosotros adoramos a Dios. La esencia está en que todo lo que hagamos externamente debe de estar en sintonía con el evangelio que hemos interiorizado. Todo lo que nosotros hacemos externamente, volvemos a repetir, debe de estar en sintonía con los valores del evangelio que hemos interiorizado. Esa es una adoración espiritual. Toda adoración que primero no sale del corazón es vana. Todo aquello que no sale del corazón sinceramente, con sinceridad hacia Dios, es una adoración vana. Si realmente no tiene un componente interno espiritual, está haciendo una adoración vana. Estaríamos repitiendo el mismo patrón del pueblo de Israel, porque no hay un componente interno, no hay una humillación, no hay una reverencia en nuestro interior o un temor genuino hacia nuestro Señor. Podemos nosotros hacer muchas cosas, podemos congregarnos, podemos hacer obra, podemos cantar alabanza, pero si todo esto que hacemos no tiene una conexión íntima con Dios, nuestra adoración no es real. Si todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos porque tenemos una conexión íntima internamente con Dios, espiritualmente, no es una adoración real, porque nosotros tenemos que entender que la adoración sale primeramente de nuestro corazón, de nuestro interior. Serían simplemente palabrerías. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros vamos y proclamamos el nombre de Dios, serían simplemente palabrerías porque no estamos siendo sinceros delante de Dios, no hay una adoración como tal verdadera delante de Dios. Entonces, la adoración interna tiene que ver con nuestro amor y nuestra devoción sincera por Dios. Nuestro amor y nuestra devoción sincera por Dios tiene que ver con la adoración interna, con lo que llevamos dentro. Con el reconocimiento de que Jesús es nuestro Señor, debemos demostrar ese agradecimiento a Dios, sentirnos seguros en Él y vivir para Él. O sea, esta adoración, más que todo, trae un agradecimiento de lo más profundo de nuestro ser, porque el Señor nos salvó, porque el Señor nos redimió, porque el Señor nos rescató. Entonces estamos internamente agradecidos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por esa salvación inmerecida. Entonces ese agradecimiento nos hace vivir para Él y nos hace estar en Él, nos hace vivir en una constante adoración interna, un agradecimiento que sale de nosotros, un constante amor por Él, un constante temor de vivir para Él, haciendo lo que a Él le agrada. La adoración interna requiere humillación, reconocer nuestra propia condición delante de Dios, que Él nos llamó, y tenemos que reconocer siempre que sin Jesús no podemos hacer nada. Requiere también la verdadera adoración, santificación. Santificación quiere decir que queramos, anhelemos la santidad de Dios, vivir agradando a Dios y clamar siempre, Abba Padre, de nuestro interior. Abba Padre, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios.
a ti nos rendimos, mi vida te pertenece a ti desde que me salvaste, desde que llegaste a mi vida. Esa es la verdadera adoración interna. Y la adoración interna conlleva también obedecer a Dios, adorar a Dios desde nuestro interior con una fe verdadera y con una conciencia limpia delante del Señor. Una adoración interna tiene una conciencia limpia, una conciencia reconociendo la superioridad de Dios y que Él nos llamó a su presencia, a servirle a Él con fe y con agradecimiento. Ahora, nuestra adoración externa. Ahora vamos a tocar el punto de lo que es nuestra adoración externa. Nuestra adoración externa puede ser física o verbal. Cuando hablamos de su grandeza, testificamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Esto es normal que nosotros tenemos a veces en nuestra vida testimonio, cosas que el Señor ha hecho en nosotros y queremos constantemente testificar, queremos compartir con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con los hermanos de la iglesia, con nuestra familia, lo que el Señor ha hecho. Esto también es una forma de adoración a Dios y esta es una adoración verbal, que era lo que el pueblo de Israel tenía. Tenían una adoración verbal, pero no una adoración interna. También puede ser física, adoramos a Dios físicamente en muchas maneras. En nuestro servicio adoramos a Dios cuando nos ponemos a su disposición para que Él nos use en determinadas áreas o en determinados lugares. Entonces también estamos siendo de adoración, estamos adorando a Dios a través de nuestras obras y a través de nuestras vidas. La adoración externa, en Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio que confiesen su nombre. Oye, sacrificio de alabanza. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué quiere decir este texto? O sea, está hablando primeramente de que le ofrezcamos a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, un fruto de labios que confiese verdaderamente su nombre. Pero el versículo también nos dice más abajo, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. O sea, este es un sacrificio de alabanza, este es un sacrificio de adoración, el hacer el bien. Allí estamos adorando a Dios. ¿Cómo? Con nuestras obras son manifiestas de que en lo que hay en nuestro interior concuerda con lo que hacemos exteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? Nuestra adoración externa no se basa solo en cantar canciones bonitas que hablen de Dios, sino más bien en dar fruto de lo que en verdad hacemos, de la adoración real a Dios, o sea, dar frutos a Dios. En el contexto de este versículo nos habla de hacer el bien. Nos habla de que la alabanza de sacrificio a Dios es hacer el bien. Entonces, esto es parte, dice el Señor, y dice Pablo, del culto racional, o sea, nuestro culto racional, nuestra adoración a Dios es parte también de hacer el bien, de ayudarnos mutuamente, de vivir en consagración para Dios, pero nuestra adoración externa debe de tener fruto del Espíritu Santo. Nuestra adoración externa también tiene que concordar con lo que hay manifiesto en nuestro corazón, en el exterior. Amén. Entonces, seguimos diciendo que el contexto nos habla de hacer el bien, no olvidando de la manera que Jesús honró y adoró al Padre, fue ayudando, fue también practicando el bien,
Cada vez que Jesús sanaba un enfermo, cada vez que Jesús levantaba paralíticos, cada vez que Jesús sanaba ciegos, cada vez que Jesús hacía un milagro, un acontecimiento, él adoraba al Padre en la tierra y siempre le daba la gloria a él. Esa era la forma de Jesús adorarle. Lo que había en el interior de Jesús se manifestaba en el exterior y era una adoración genuina y verdadera. Entonces, las escrituras nos dicen que debemos de andar como Cristo anduvo. Entonces, nuestra adoración también tiene que ser igual a la adoración de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vivía en una constante adoración interna y externamente. Por eso dice las escrituras, viviendo una vida justa, piadosa, procura el bien, piensa en los demás, llora con los afligidos, haced todo para la honra y glorificar a Dios. Esto es una adoración. Dice en Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. O sea, que cuando nosotros hacemos el bien, procuramos el bien y pensamos en los demás, dice en Hebreo, de esta manera honramos y glorificamos a Dios y esta es una adoración. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella adoremos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Agradándole siempre con temor y reverencia. Siempre, siempre nuestra adoración externa tiene que concordar con la adoración interna. Nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de llevar el evangelio de Cristo tiene que ser una constante adoración. No es solamente cantar. No es solamente cantar adoración, júbilo, brincar, saltar. No, nuestra vida es la que tiene que ser una adoración constante. El pueblo de Israel tenía fiesta, el pueblo de Israel tenía fechas que celebraban, que cantaban, que se reunían y danzaban, pero el Señor les dijo, su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no había una adoración genuina, no había una adoración de espíritu. Por eso el Señor le dijo a la samaritana, no es ni en este monte ni en Israel, es donde Dios deposita el espíritu, donde se va a adorar verdaderamente, donde el que verdaderamente quiera adorar a Dios entregará todo su ser y se pondrá a disposición de Dios. Amén. Entonces, a través de estos actos externos de verdadera adoración, exaltamos el nombre de Dios, reconocemos que Él está por encima de nosotros y que es digno de reverencia, demostrando que Dios tiene el poder absoluto en nuestras vidas y que Él es digno de ser exaltado. Por estos hechos que no son verbales, pero son verdaderos, esto nos hace unos adoradores en espíritu y en verdad. Estos hechos que meramente no son verbales, solamente cantando y adorando, sino que cuando nosotros terminamos de cantar una alabanza o de adorar, nuestra vida sigue en adoración. ¿De qué manera? Glorificando y honrando a nuestro Dios a través de nuestras obras, a través de nuestra vida diaria, a través de esa comunión que tenemos con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. A través de eso seguimos adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo espero que hayamos aprendido algo, que guardemos este tesoro, porque esto es un tesoro, que guardemos la palabra del Señor y que la honremos, que verdaderamente adoremos a Dios en espíritu y en verdad, y que no solamente cantemos por cantar, sino que teniendo una conciencia de lo que significa la verdadera adoración, que no tiene nada que ver con una alabanza, con una música, sino que tiene que ver con una intención en nuestro corazón de adorar verdaderamente al Padre, con una obra que dé frutos de nuestra verdadera adoración, con una obra que da frutos de que verdaderamente honramos y vivimos para Dios.
Esta es la verdadera adoración. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por estar aquí. No olvides suscribirte para que sigamos aprendiendo más, para que sigamos siendo edificados. Comparte este video con alguien. Si a ti te ha ayudado, si a ti te ha enseñado algo, compártelo con alguien que será de mucha bendición. Y no nos vayamos antes de hacer una pequeña oración, bendiciendo tu vida, bendiciendo tu familia, tu casa y bendiciendo esta palabra para que el Señor pueda llevarla más allá. Padre bueno, soberano Dios, Señor, te damos gracias, Padre bendito. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por cada vida, por cada persona que estará aquí, que estará escuchando este mensaje, Señor. Padre Santo, te pido, Señor, que seas tú tocando cada corazón, cada vida, que seas transformándolo, Señor, para tu gloria, para tu honra, y que la gracia, Señor, el poder y el amor transforme, Señor, esos corazones a través del Espíritu Santo, Señor, quien es el que convence de pecado, Señor. Que seas tú, Padre, tocando la vida, Señor, transformándola, Señor, y trayendo los corazones a un arrepentimiento y a una adoración genuina, sincera, pura en espíritu y en verdad, Señor. Adoramos y glorificamos tu nombre y te bendecimos. Te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, guarda cada vida, guarda cada persona que ve este video y que, Señor, que pueda cada persona que está viendo este video, Señor, ser tocada de una manera especial para que puedan servirte y para que puedan, Señor, ser obreros dignos de arrepentimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos. Bendiciones.